Bueno, y ya nos metemos en la segunda entrevista de esta mañana, como les habíamos anunciado más temprano. El caso lamentable de esta niña, Ana Clara, en Rivera, asesinada por su padrastro, puso nuevamente sobre la mesa el tema de la agresión, de los abusos que se dan contra niñas, niños y adolescentes. Y en Arriba Gente nos proponemos esta mañana hablar sobre cómo el sistema de salud, cómo los pediatras, quienes en definitiva, de alguna manera trabajan con la temática, tratan de mitigar el impacto que esto tiene a nivel social, y de hecho se ha redactado un protocolo sobre el tema y vamos a hablar con una de las redactoras justamente del protocolo oficial para especialistas para que sepan cómo encargar estas situaciones. Por eso vamos a recibir a la doctora Virginia Perdomo, que es integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Sabe que ayer hablaba con el responsable del programa de la niñez de ACE, uno de los responsables de llevar adelante las políticas de asistencia a la niñez. Me decía que en ACE, en lo asistencial de ACE, en las puertas de ACE, detectaban que de alguna forma el informe del CIPIAB, del Sistema Integral de Protección a la Infancia contra la Violencia, que revelaba los datos 2018, que daban cuenta de un incremento de situaciones de abuso, de situaciones de maltrato, de violencia contra niñas, niños y adolescentes, ellos también lo detectaban en las puertas y en los centros asistenciales de salud pública, tanto por factores que evidentemente implican un incremento en la cantidad de casos, pero también por una cantidad de incrementos en la detección de esos casos. Y justamente hablaba del protocolo que era importante para ellos que se hubiera diseñado. ¿Qué pasa a nivel de los pediatras? ¿Se constata justamente un incremento de estos casos? ¿Ha mejorado lo que es la asistencia a los niños a través de la detección por el protocolo? Yo creo que es un poco lo que vos decís. En realidad es que siempre existió en un porcentaje que era imposible de medir, porque no había forma de medirlo, pero además porque había dificultad para detectarlo y también para abordarlo. Lo que tienen estos protocolos es que facilitan al equipo de salud cómo llegar a resolverlos. Esos son los protocolos. Este es el de maltrato, de todas las formas de maltrato que no son de abuso sexual, y ese es el de abuso sexual. O sea que está diferenciado. Están diferenciados. Abuso sexual por un lado y otro tipo de maltrato por otro. Sí. Nosotros... ¿Todo el equipo de salud a nivel del país tiene esto? Sí, exactamente. Esto en realidad fue un largo proceso que tiene que ver con definiciones políticas, con políticas públicas de protección a las situaciones de violencia, que empezó ya por los años 2006 y después en 2007 cuando aparece el CIPIAB, ha sido un largo camino. En realidad estos protocolos son... Quizá, seguramente no es el final de un cuento, pero sí es una piedra importante en este camino para seguir adelante. Estos protocolos, antes de estos había un mapa de ruta que era más sencillo, que no lograba abordar todas las situaciones. Por ejemplo, en el sector privado de salud era más difícil, o en el interior del país era más difícil usarlo. Entonces, el desafío del ministerio, el ministerio pidió a especialistas que se sentaran a pensar un protocolo que sirviera para todas las situaciones, para el Montevideo, para el interior y para el sector público y privado. Esto es lo que está saliendo este año, o sea, a final de año pasado salió el de violencia sexual y este año y ahora lo que estamos es en la capacitación de los servicios de salud, porque una cosa es tenerlos y otra cosa es saber aprender a usarlos. ¿Qué debe hacer un pediatra, un enfermero, integrantes del equipo de salud, cuando se le presenta un caso de un niño, una niña, donde el relato de sus responsables, padre o madre, es uno, pero existe la presunción de otra cosa? ¿Cómo actuar frente a ese tipo de situaciones? Porque es difícil, digo. Claro. Y en el caso de Rivera quedó bastante de manifiesto, es decir, el relato de los responsables de esa niña, cuando se presentan en la puerta de la emergencia, dicen algo que la vía de los hechos demuestra después que era otra cosa. ¿Cómo actuar frente a situaciones de esa naturaleza? Claro, en realidad cada situación es
absolutamente diferente que la otra. Lo que el protocolo trata es de unificar como criterios. Entonces, frente a algunas, nosotros llamamos indicadores o algunos síntomas que uno puede detectar a las distintas edades, ¿no? Porque es diferente en el niño pequeño, que no tiene lenguaje, verbal, quiero decir, claro. Y en el niño más grande, incluso en el adolescente, que tienen formas diferentes de expresar su angustia o sus dificultades. Entonces, se pueden detectar indicadores. Entonces, los distintos indicadores hacen que el equipo de salud, pero a veces no solo el equipo de salud, también la familia, los vecinos o muchas veces el sistema educativo es quien detecta algunas cosas que llaman la atención y bueno, y entonces lo que claro, perdón, porque allí hay dos cosas, o sea, o comportamiento o temas físicos, ¿no? Exacto. Digo, las dos cosas que para ver es el comportamiento y tema físico. Exactamente. El protocolo evalúa todas las situaciones que pueden ser indicadores. Algunas son detalles y otras son indicadores con mucha fuerza, que uno las encuentra y dice, bueno, esto seguro es. Y hay otras que son apenas una insinuación, ¿no? Entonces, bueno, a partir de indicadores uno va teniendo la sospecha y a partir de ahí lo que plantea el mapa de ruta es pensar cuál es el riesgo de la situación. Por ejemplo, en este caso que tú planteas, en una situación de riesgo muy alto, con riesgo de muerte, que de hecho se dio, pero digamos, hay otras situaciones de menor riesgo, entonces uno primero que nada evalúa el nivel de riesgo. Para evaluar el nivel de riesgo tengo que tratar de conocer bien la situación. Un solo elemento muchas veces no me ayuda, tengo que sumar más elementos. En la entrevista, en el examen físico, pero a veces incluso en el relato de otros, porque el niño pequeño, por ejemplo, quizá tenga un relato, pero que sea con pocos elementos, pero yo puedo preguntarle a su maestra, puedo preguntarle a otro integrante de la familia, puedo preguntar a más personas que conozcan al niño y voy tomando como insumos como para tener una idea de cuál es la situación de riesgo que vive. Y también este protocolo plantea que no es lo mismo el equipo de salud cuando está, por ejemplo, en la puerta de emergencia, como pasó eso, que yo no conozco nada de la situación de la niña porque no la conozco la primera vez que la veo. Es un caso que por primera vez llega. Que el pediatra o el médico de familia o quien atiende al niño en el consultorio, donde conoce a él, a la familia, lo conoce de hoy y de todos los controles anteriores, o sea que conoce mucho más de comentarios que haya recibido de esa familia en los distintos momentos. Entonces, de acuerdo a todos esos elementos, que claro, no voy a resumir, es como muy complejo, pero digamos, hay un montón de cosas que uno tiene que ir mirando para poder evaluar el riesgo. Después que yo tengo el riesgo, pienso cuál es la mejor situación posible, ¿tá? Que en general no es la situación espectacular, pero es la mejor posible para ese niño. Más allá del mapa de ruta escrito, después, ¿cuán aceitados están esos mecanismos? Porque acá, por lo que usted describe, parece como muy importante la actitud personal que tome ese profesional de tomarse el trabajo, de contactar a la maestra, de contactar a diferentes, digamos, personas en el ámbito de influencia de esa persona, de ese niño, niña o adolescente que está sufriendo una situación de violencia. ¿Qué apoyo real hay después para facilitar ese trabajo y que no quede solamente en el esfuerzo de una persona que le interesa ese aspecto, ¿no? La responsabilidad de todos los profesionales de todas las disciplinas depende de la individualidad, ¿no? Porque el compromiso que tienen cada uno de ustedes con su profesión depende de la individualidad. Claro, pero a veces ese compromiso se desgasta cuando uno se encuentra con puertas cerradas siempre, claro, ¿no? Lo que está escrito no se termina cumpliendo. Bueno, esto de que el protocolo sea nacional facilita mucho. No solamente se lanzó, y bueno, esto es precioso, sino que el Ministerio se tomó el trabajo de formar a los equipos de salud. A principio de este año formamos a todos los equipos de violencia de las distintas instituciones de todo el país, para que esos equipos de violencia, primero que nada, todas las instituciones tienen la obligación de tener un equipo de violencia. Entonces, formamos a todos los equipos de violencia para que ellos en sus lugares reprodujeran la capacitación a los profesionales. Quiere decir que no es una herramienta que está ahí guardada en el ropero, sino que yo la conozco, la voy a usar, la voy a abrir cuando la necesite, pero yo ya sé cuáles son los contenidos, yo sé cuál es el mecanismo para pensar las situaciones y eso facilita que esa herramienta sea usada, ¿no? Entonces, por un lado,
el haberlo difundido y seguirlo difundiendo, porque después que capacitamos a los equipos, yo que participo en el equipo de una institución privada, ahora tenemos que capacitar a un alto porcentaje de funcionarios, médicos y no médicos, en este protocolo. Porque al niño no solamente lo aborda el pediatra, el niño primero pasa por la enfermería, el enfermero conoce mucho de la forma en que trata la familia al niño, porque mientras lo desviste, lo pesa, lo mide, todos los vínculos los puede observar. Y no solo eso, en la sala de espera uno puede ver un montón de cosas. Entonces, la formación es a todo el equipo de salud. Eso es en este primer trimestre, digamos, como meta asistencial, están en las instituciones obligadas a formar a sus equipos de salud. Y va a seguir durante todo el año. Claro. Eso hace que facilite en el sector salud. Pero hay un mapa de ruta del sector educación. Y el sector educación y el sector salud están íntimamente relacionados. Por supuesto que cada uno sabe si quiere llamar al maestro del niño o no, pero digamos, está previsto que yo me pueda comunicar y también que la maestra o el sector educación pueda comunicarse. El sector educación habla también de los CAIF, hay un montón de vínculos que tenemos en el sector salud y educación. ¿Tá? De hecho, el mapa de ruta del sector educación sugiere acercarse al sector salud. Doctora, yo estuve en la presentación de los últimos datos disponibles del CIPIAD y allí se ponía un énfasis muy importante en las edades más tempranas, es decir, sobre todo en niños de 0 a 3 años que no tienen verbalización todavía, que no tienen la capacidad de expresar lo que están pasando, porque tal vez un niño de 5, 6, 7 años puede contar y relatar en la medida de sus posibilidades y que la situación lo permita, a alguna persona que está padeciendo maltrato o que es víctima de abuso. En el caso de niños de 0 a 3 años, ahí, ¿qué es lo que...? Porque yo recuerdo que se ponía un especial énfasis en esas edades tempranas. Ahí, ¿qué es lo que debe hacer un profesional? Claro. ¿En qué cosas se debe Son las situaciones más difíciles. Cuando no hay relato es de las situaciones más difíciles. Pero igual el niño tiene algunos elementos. Bueno, uno, por ejemplo, puede ver que si un niño está bien cuidado, si está bien controlado, si tiene las vacunas al día, si tiene elementos de buen cuidado, si tiene accidentes a menudo, que o sea, todos los niños se caen, se golpean, pero digamos, hay algunas cosas que llaman un poco más la atención, ¿no? Descuidos que son un poco más previsibles, bueno, está un descuido, pero hay descuidos y descuidos, ¿no? Muchas veces es como más fácil darse cuenta en los elementos más físicos, ¿no? que obviamente que en el relato. Pero a veces hay elementos emocionales, ¿no? Cambios en la alimentación o en el sueño, cambios de actitudes, ¿no? que ayudan. Los indicadores en niños más pequeños son más difíciles, por eso es que el ACE hizo mayor hincapié, el CIPIAD. No, ahí tiene que tener un ojo más agudo los equipos de salud. Y ahí, ¿no? los equipos de educación son fundamentales, porque el niño en el sector de educación pasa mucho más a menudo, a partir de los 2 años, que puede estar todos los días, y si no, en experiencias oportunas, una vez por semana, pero uno ve el vínculo. Y es mucho más fácil detectar algunas cosas que llaman un poco la atención. Formas de poner límite, por ejemplo, ¿no? Doctora, claro, evidentemente, cuando uno piensa en las veces que con sus hijos ha concurrido al pediatra, el tiempo de exposición que nuestros hijos han tenido frente a un pediatra han sido mínimos, comparados con el que se pueden tener en otros ámbitos, eso sin lugar a dudas. Pero yo quiero dar vuelta un poco la pregunta. Quiero ir a los casos en los que sí el pediatra tiene una notoria o clara sospecha de una situación que por algo no le llama, no le termina cerrando. Suele suceder, por no decir en el 100% de los casos, tiene a los responsables enfrente, es decir, tiene a las personas que están al cuidado de ese niño frente a él. ¿Cómo dice el protocolo debe ir dirimiendo esa situación que puede terminar siendo riesgosa para el propio profesional, donde realice una pregunta o tenga una actitud que para la persona involucrada, para el adulto involucrado, pueda llegar a ser sospechosa de este doctor está yendo más allá de lo que le corresponde? ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que dice allí el protocolo que el profesional debe procurar en ese caso? Digo por su seguridad. Primero que nada hay que hacer esto que yo les decía, que es la valoración del riesgo.
Si el riesgo es un riesgo vital, si el riesgo es un riesgo de abuso sexual, si el riesgo es inminente, evidentemente yo voy a tener que proteger al niño y, bueno, o internarlo o pedir protecciones especiales. Que no es lo más frecuente. No, claro. Lógico. Lo más frecuente es que yo detecte cosas que yo pueda intervenir en esa familia cambiando actitudes de formas de poner límites, de forma de mirar. También hay que pensar que muchas veces, y bueno, en esta, por lo que me contaron, no la conozco de cerca esta situación, pero la mamá de la niña estaba viviendo una situación de violencia y estaba como, supongo yo, ¿no? Pero conociendo muchas de estas situaciones, incapacitada de poder proteger. Ella incapacitada de poder proteger. Uno diría, no puede ser. Pero bueno, sí puede, porque quedan absolutamente como anestesiadas. Sí, ¿no? se conoció ahora el caso de Rocha también, donde el padre, digamos, abusaba sexualmente de las dos hijas, que el relato se conoció después de que el padre cayó preso por violencia doméstica contra la madre. Exacto. Es un caso... Entonces, a veces yo tengo la oportunidad única, digo como pediatra, ¿no? Sí. De poder ver un montón de otras cosas que hacen a la vida familiar. Y quizás preguntarle, bueno, ¿cómo te sentís? Porque yo veo típico en el consultorio, ¿no? Una forma de poner límites un poco inadecuada, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿qué te está pasando? ¿No? ¿Te sentís mal? ¿Te sentís desbordada? O sea, facilito que tenga la posibilidad de poner en palabras qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, yo recuerdo... Seguramente es una forma positiva de ayudar a esa familia, porque si yo me pongo en la red, eso no se hace, corto... Todo el vínculo y la posibilidad de entablar un diálogo. Seguramente se va a cuidar frente a mí de hacer esas cosas, pero va a seguir haciendo en la casa, no va a tener como la capacidad de reflexión de que quizá hay otra manera. Yo le iba a decir, recuerdo en más de una oportunidad, especialmente cuando eran muy chicos, épocas escolares y todo lo demás, que íbamos por una determinada afección, llamémosle una gripe o de repente una vacuna o lo que fuere, y en la revisación era muy natural y uno lo veía como una cosa, como un diálogo completamente natural con el doctor, el que viera alguna marca, ¿verdad? Alguna magulladora. ¿Y esto qué nos pasó? ¿Nos caímos en la escuela? O sea, ese diálogo con el que yo creo que el profesional detecta si el niño acusa o no acusa que fue un accidente de escuela, un partido de fútbol, una caída, un tropezón, una raspadura, me caí de la bicicleta, o si hay otro tipo de situación. Igualmente digo, es muy breve el tiempo de consulta que muchas veces tiene el profesional como para detectar cosas que están a veces cerradas y con un secretismo bajo 7 llaves. Y debe ser frustrante para los profesionales muchas veces tener la presunción de que algo está pasando y no tener todas las herramientas como para actuar y que ese niño vuelve a ese hogar, ¿no? Sí. Donde nace la presunción. Sí, pero la mayoría de las veces el seguimiento permite ir avanzando en esto, porque la mayoría de estas situaciones no son ni blanco y negro, ni son de solucionar ya, salvo estas que, obviamente, cuando hay riesgo de vida o cuando hay abuso sexual, pero si no, la mayoría de las veces uno puede ir haciendo pequeñas intervenciones. ¿Cómo es ese seguimiento en esos casos que son los mayoritarios? Es la mayoría. Y bueno, es el control periódico, ¿no? Yo ese niño, por ejemplo, el escolar, que yo, si todo está bien, lo puedo ver una vez por año, por ejemplo. Pero bueno, a este niño que me pareció que estaba un poco triste o me dijo alguna cosa que no significaba grandes cosas, pero que me llamó la atención y puedo decir, bueno, me gustaría verte en 2 meses, ir viendo, quiero que me cuentes, que me traigas anotado qué día te sentiste más triste o qué pasó ese... No sé, inventos, ¿no? Pero quiero decir, de alguna manera volver a verlo, y digo, de situaciones más severas, que la veo la semana que viene o la otra, ¿no? Dependiendo, todo. Por eso es que el nivel de riesgo para nosotros es como la llave para tomar la decisión. ¿Y el sistema permite, hay lugar para volver dentro de una semana o 10 días? ¿Espacio físico, hora? Cuando hablamos de que pedimos hora para el médico y nos dan dentro de 2 meses, ¿no? Eso es un punto de mucha dificultad, claro, sin duda. Hay muchos problemas. El de los 15 minutos por consulta, que es el máximo que hemos logrado después de mucho tiempo. En realidad es imposible que uno pueda atender bien a un niño en 15 minutos, teniendo en cuenta estos y muchos otros aspectos de la vida de ese niño, ¿no? Y bueno, y después que puedan volver al control, a veces terminan siendo sobreagendados o viéndolos fuera de horario porque no hay. Pero esos son circunstancias que habrá que ir cambiando porque sí, evidentemente no es una manera
una buena manera de atender. ¿Hay más violencia para los niños, contra los niños ahora que cuando tú empezaste a trabajar, por ejemplo? No sé. Lo que pasa es que lo que sí sé es que tenemos más capacidad de verlo y tenemos más capacidad de intervención. Está protocolizado, todos nos vamos como formando en esto, y entonces yo puedo decir, me queda la duda, ¿te animás a verlo tú, a ver qué te parece? ¿No? Entonces hay como un aprendizaje en todos estos años que son pocos años, pero bueno, son muchos en lo que hemos avanzado y por supuesto que nos quedarán muchos años más por seguir avanzando, ¿no? Bueno, vamos a agradecerle mucho a la doctora Virginia Perdomo, pediatra de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muy amable, doctora, muchísimas gracias. Cerramos por aquí la entrevista junto a la doctora Perdomo.